Aleluya. En el libro de Hebreos, saludo a todos los hermanos, Shalom, Shabbat, Shalom, a todos los hermanos que se han conectado a través del Instagram, a través del GoToMeeting, que la bendición del Abba sea en su vida, en sus corazones, en su hogar, se estén guardando y se estén cuidando en estos tiempos difíciles. Entonces, abrimos nuestras escrituras en el libro de Hebreos capítulo 10. Y dice, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ok, entonces, ¿qué entendemos que tiene la Torá? Entendemos que la Torá tiene solamente la sombra de los bienes venideros. Entendemos entonces que la Torá no tiene la imagen misma de las cosas. Por eso les preguntaba, ¿cómo le gusta a usted, cómo le gustaría a usted ver a alguien que tiene tiempo que no lo ve o no la ve, ser querido, su mami, su papi, un familiar, en fin, esposo, esposa? ¿Cómo le gustaría verlo después de tanto tiempo? ¿A través de una sombra por allá o verlo a través, en plena luz? ¿Cómo le gustaría? En plena luz. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que aunque la Torá se nos es presentado como sombra, no podemos decir por eso que está abolida. Es una cosa muy diferente. Que la Torá esté abolida, jamás. No. Porque le preguntaron a Jesús si él había venido a abolir la Torá y él dijo, no, yo he venido a darle cumplimiento a todo. Y todavía le está dando cumplimiento. Está cumpliendo muchas cosas de la Torá. Entonces, este es un versículo que nos ayuda a mirar mucho por qué nosotros, si nos ponemos a estudiar la Torá únicamente en el contexto hebreo judío, sin tener presente a Yeshua, lo que vamos a estar conociendo es sombra. En lo que vamos a estar moviéndonos es en sombras. Por eso es necesario que nosotros estudiemos todo en la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? Yeshua. Entonces, ¿dónde encontramos a Yeshua ya revelado? En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos. Es importante que tengamos esto presente. La parashá, que quiere decir porción, la parashá, todas las semanas estudiamos una porción, una parashá. La parashá de hoy está en Levíticos. Se llama Tesav, T-S-A-B pequeña. Quiere decir encomienda. Y está en el libro de Levíticos, empezando del capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 36. Esa es la porción que vamos a tratar de examinar, pero no en sombra, sino a través de la luz. Aleluya. En la Haftará, ¿qué es la Haftará? Son porciones de los libros proféticos que traemos también a este estudio para respaldar todo lo que está en la Torá, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Escritura.
Allí encontramos a Jeremías, capítulo 7, versículo del 21 hasta el capítulo 8, versículo 3. Y capítulo 9, versículos del 22 al 23. También traemos a Isaías 53, especialmente el versículo 6, aunque vamos a estudiar también otros versículos de este capítulo. Y el Salmo 40, versículos del 6 al 8. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Todas las semanas, diariamente, nosotros les hemos enviado a nuestros hermanos a través del WhatsApp la porción que toca leer en esa noche. Cada noche leemos una porcioncita. Y en los 7 días, al cabo de los 7 días de una semana, ya habremos estudiado toda la parashá, toda la porción completa de la semana. ¿Sí? Cada semana leemos una partecita. Al cabo de 7 días, al terminar la semana, después de haber leído una porcioncita cada noche, ya habremos leído la porción completa correspondiente a esa semana. Amén. Bueno, como se supone que ya hemos leído la parashá completa, entonces hoy vamos a referirnos al libro de Bereshit, Génesis, al principio, al capítulo 3. En este capítulo nosotros encontramos el Evangelio expuesto. Pastor, pero si el Evangelio está en el Nuevo Testamento. Sí, pero aquí está la sombra de lo que después veríamos en el Nuevo Testamento. Y vamos a analizar este capítulo. Dice así la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis. Oh, ya esa palabra la añadió Eva, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. La pregunta es, ¿y antes los tenían cerrados? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oh. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, ahora van a tratar de cubrir su pecado. Esto me huele como a la religión, ¿no? Cuando el hombre sabe que de alguna manera ha pecado y busca la manera de él justificarse delante de Elohim,
busca la manera de cubrir sus pecados por su propia cuenta. Y oyeron la voz de Adonai Elohim que se paseaba en el huerto. Y oyeron la voz de Elohim, de Adonai Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai Elohim entre los árboles del huerto. ¡Wow! Empieza aquí el hombre a esconderse, ¿no? Esa es la actitud del ser humano cuando está haciendo lo malo y cree que nadie lo está viendo. Niega a todos, trata de esconderse, de que nadie lo vea para que nadie lo juzgue, ¿no? Mas Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Wow, aquí veo al Señor buscando al hombre. Es que Él nunca ha cambiado. Él siempre es el que ha tomado la iniciativa de buscar al hombre. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Y Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La típica actitud del ser humano echándole la culpa a otro. Aquí no le podía echar la culpa a más nadie, porque nada más estaba con la esposa. Si hubiera tenido suegra, Adán le hubiera echado la culpa a la suegra, o al suegro, o al cuñado, o algo, pero hasta este momento nada más estaban ellos dos. Entonces le echó la culpa a quien podía, al primero que encontró, miró y lo único que vio fue la mujer. Entonces dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y me llama la atención la porción esa que dice que me diste por compañera. Como si dijera, yo no fui el que la elegí, tú fuiste el que me la diste. Y ella fue la que me indujo al pecado. Y yo comí. Entonces Adonai Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Es decir, Adán le tira la pelotica a su esposa y su esposa se la tira a la serpiente. Y Adonai Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ya no había para dónde tirar la pelotita. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Oh, aquí está diciendo el Altísimo que hay alguien que va a hacerle a la serpiente una herida en la cabeza, una herida mortal en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar, aquí en la parte de abajo en el pie. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Mire lo que dijo, multiplicaré. No dijo vas a tener, sino que lo que ya tenía, ahora se lo iba a multiplicar. Eso es lo que yo entiendo por multiplicar. ¿Ok? Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá. Es decir, en ese momento aparecen las espinas entre los árboles y los cardos. Antes no habían espinas. Y comerás plantas
del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ojo al 21. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Aquí vemos al Altísimo buscando unas túnicas, pero las hace de pieles. ¿De pieles de qué? De algún animal. ¿Qué animal era? En este momento, hasta este momento, la Escritura no lo especifica, pero es claro que hubo un sacrificio de un animal. Se derramó la sangre de un animal. Aquí ya se empieza a mostrar el sacrificio expiatorio. Oiga esto, para cubrir solamente lo que el hombre había hecho. Versículo 22. Y dijo Yahweh Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, he leído la porción Reina Valera. Es la porción que más comúnmente tienen los creyentes. Y entonces, bueno, hay aquí algunas cosas. Dije en un principio que aquí estaba el Evangelio. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando ya las generaciones a partir de este momento, vamos entendiendo que empiezan a aparecer muchos sacrificios. El hombre empieza a pecar y la maldad se va aumentando cada vez más sobre la tierra. Entonces Elohim empieza a darle alternativas al hombre para que se acerque a él. El hombre sigue buscando por sus propios medios cómo justificarse delante de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros todos nos gusta justificarnos delante de Dios. A todo le buscamos justificación. Cada vez que quebrantamos un mandamiento, lo primero que tratamos de hacer es justificarnos por qué lo quebrantamos. Entonces, vemos que Elohim mira la intención del hombre de tratar de acercarse a él, pero lo está haciendo de la manera correcta, de la manera incorrecta. Entonces vemos a través de la historia cómo el Señor le va dando al hombre las verdaderas herramientas que debe aplicar. Escúcheme esto: si verdaderamente se quiere acercar a él. Ojo a lo que voy a decir. Si lo puede apuntar, apúntelo. Una cosa es acercarme para justificar mi desobediencia delante de Dios. Y otra cosa es querer realmente acercarme con un corazón arrepentido y quebrantado delante del Altísimo. O sea, son dos cosas muy diferentes. Una cantidad de conceptos doctrinales que existen hoy en día a través de cualquier religión
son intentos del hombre de acercarse al Eterno, pero no porque estén realmente arrepentidos, sino porque saben por sentido común de que deben acercarse a Dios, pero lo hacen a través de sus propios medios. Se justifican, lo hacen justificando sus pecados. En vez de arrepentirse de sus pecados, lo hacen justificando sus pecados. Esto no le agrada al Eterno. Por eso fue que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén y el Señor vio que el hombre se avergonzó, sí, se avergonzó, pero en vez de arrepentirse, lo que hizo fue tratar de cubrir su pecado. Entonces, el Señor viene y los busca. O los hubiera podido dejar así. Pero no, como Él nos ama, nos busca. Y buscó al hombre. Le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Tengo vergüenza. ¿Quién te enseñó que has pecado? La pregunta es, hoy el Eterno nos dice, ¿quién te enseñó que debes buscarme? Bueno, yo entiendo, yo creo que debo buscarme. Ok, está bien, pero no va a ser a tu manera. Va a ser como yo te lo ordeno. Entonces viene el Señor, sacrifica un animal, derrama su sangre, la sangre de ese animal, y coge las pieles que viene producto del derramamiento de esa sangre y lo cubre. Ojo, simplemente lo cubre. Es importante que usted tenga presente esto, porque vamos a ver más adelante qué es lo que hacen todos los sacrificios, todos los rituales que más adelante en la historia de la humanidad se establecen cuando se organiza el tabernáculo y se levanta un sacerdocio. ¿Qué es lo que hacen todos esos sacrificios, todos esos rituales? Por eso es muy importante que tengamos presente esto. Ahora, volvamos a Levíticos capítulo 6. Levíticos capítulo 6. Aleluya. Qué eterno, qué precioso es el Señor, hermano. De verdad que desde que la luz vino, el que quiere estar en sombra es porque rechaza la luz, tan sencillo. Levíticos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 8. Y cuando usted lee desde el versículo 8 y lee todo el capítulo 7 y después lee el capítulo 8, usted por ejemplo va a notar en el versículo 12 del capítulo 6 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras, escucha esto, de los sacrificios de paz. Entonces aquí empezamos a ver sacrificios de paz. Todo eso es parte del ritual. Esos sacrificios de paz tenían un derramamiento de sangre, como el que hubo en el huerto del Edén. ¿Qué se hizo con las pieles? Que el Señor, con las pieles que el Señor cubrió al hombre, ¿qué hicieron esas pieles? Cubrir solamente el pecado, la vergüenza del hombre de haber infringido mandamiento. Entonces,
esos sacrificios de paz para el hombre encontrarse en armonía con el Eterno, lo vemos aquí y empiezan a cubrir los pecados del hombre. En el versículo 16 dice: y el sobrante de ella lo comerá Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo. Entonces estamos viendo que estos sacrificios se presentan sin levadura. Ahora que estamos a las puertas de empezar la fiesta del Eterno, que sabemos que la primera es Pesa, la siguiente es panes sin levadura, hemos estudiado un poquito lo que es la levadura y lo que significa el pan sin levadura. Otro versículo, ahí mismo en el capítulo 6, el versículo 25, dice: habla a Aarón y sus hijos y diles: esta es la Torá, el mandamiento del sacrificio expiatorio. Aquí encontramos otro tipo de sacrificio, el sacrificio expiatorio. Amén. En el capítulo 7, versículo 1, encontramos también: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Este es otro sacrificio que se presentaba por la culpa. Aleluya. En el versículo 7, es decir, Levítico 7:7, encontramos otro sacrificio. Dice: como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Que entendemos que el mismo ritual que se ofrecía por el sacrificio de culpa, se ofrecía por el sacrificio de pecado. Amén, hermanos. ¿Estamos claros en esto? En el versículo 11 del capítulo 7 volvemos a encontrar una ratificación sobre el sacrificio de paz. Levítico 7:11. Hay otra clase de sacrificio, el sacrificio que se ofrece con acción de gracias, por acción de gracias. Entonces vamos encontrando una serie de sacrificios, y vamos a ver poco a poco que todos estos sacrificios eran apenas una sombra. Este sacrificio no cubría la real necesidad que tenía el hombre pecador. Cuando usted comete un pecado, sí es verdad que usted necesita el perdón de Dios. Pero ¿qué hacemos si Dios nos perdona y al ratico yo vuelvo y lo hago? Y Dios me perdona, al ratico yo vuelvo y lo hago. Y Dios me perdona, al ratico yo vuelvo y lo hago. Y Dios perdona, al ratico yo vuelvo y lo hago. Y Dios me perdona, al ratico yo vuelvo y lo hago. Y Dios me perdona, al ratico yo vuelvo y lo hago. Dios me perdona y al ratico yo vuelvo y lo hago. Por favor, pastor, pare. ¿Cómo suena eso de fastidioso, verdad? Entonces, el asunto no es que me perdonen, el asunto es que se haga algo para que yo no lo vuelva a hacer. O por lo menos tener una herramienta, que se haga algo, que alguien me dé una herramienta para que eso que yo hago cada vez lo haga menos. Cada vez mi pecado esté más distante de la siguiente vez. Y aunque caí la siguiente vez, esté más distante de la otra que viene. Pero si yo a cada segundo miento, hermano, usted mienta, jamás. Usted nunca miente, nunca. Usted siempre habla con la verdad, siempre. Miren, un momentico, 3 mentiras. ¿Qué hemos hecho? Y hay gente que es así. ¿Fuiste tú? No, yo no fui.
Seguro que fuiste tú. Por Dios que yo no fui. Pero me dijeron que te juro por Dios santísimo que yo no he sido. Pero, hermano, si hay varios testigos, me están calumniando. Eso es una calumnia. ¿Cuántas mentiras hay, mismito? Entonces, aunque hay este ritual de sacrificio, que es lo que vemos en Levítico, en esta parashá, siempre vamos a ver cómo en el Brit Hadashah nos empieza a dar luz sobre el porqué de estos sacrificios. Ahora, todos estos sacrificios apuntaban, señalaban a un sacrificio que un día nos iba a borrar. No solamente nos iban a perdonar, sino que nos iban a borrar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en esta nación. Es que en esta nación existe algo que se llama la bancarrota. Cuando la gente ha abusado de los préstamos que puede recibir a través de tarjetas o de cualquier cosa, y se llenó de deudas y ya no puede más, entonces se lanza a la bancarrota. Es decir, se lanza a una ley que le perdonen ese mal manejo que hizo. Él reconoce que no puede pagar. Perdóneme, por favor. Y entonces hay una serie de leyes que cubren todas esas deudas. Pero ojo, el récord de esa bancarrota queda por años. Y la gente se incomoda. Creo que son 7 años. Hoy en día son un poquito más flexibles. Hay compañías que apenas tienen 2 años de bancarrota o algo así, ya empiezan a darte otra vez crédito. Buscan la manera de volverte a explotar, porque saben que eres un mal mayordomo de todo lo que se te preste. Pero legalmente creo que son 7 años. Bueno, al menos son 7 años, pero ¿qué tal que nunca se borrara ese crédito, ese error? Lo que nosotros necesitamos es que me borren del récord del que hizo algo malo, que me limpien. Hoy se usa mucho el término, le limpiamos su crédito, su mal crédito. Eso era lo que el hombre realmente necesitaba. No solo quería que le perdonaran lo que había hecho, sino que lo limpiaran. Pero, como vamos a ver, ninguna de las rituales que se hacían nos limpiaba. Ahora, Isaías 53 nos anuncia la manera que estaba establecida, pero que el hombre no sabía, a través del cual el Señor nos iba a dar una herramienta para que nuestros pecados fueran borrados, limpiados, es decir, nuestro crédito quedara otra vez limpio. Y para ello vamos a Isaías 53. Isaías 53. Isaías nos muestra una clara parte que estaba celebrándose en cada ritual. ¿Cuál era el ritual? El hombre pecador, el hombre adorador, el hombre que quería un sacrificio de paz, el hombre que quería expiación por los pecados, es decir, el hombre que se acercara por las diferentes maneras establecidas para buscar un perdón, encontrarse en paz con el Señor, lo que fuera. Ya hemos visto varios rituales y no los vimos todos. Entonces, ese hombre buscaba un cordero. Por poner el ejemplo del cordero, compraba un cordero. No todo el mundo criaba cordero, pero el que no los criaba
cogía dinero, le costaba, a nosotros nos tiene que costar, nos costaba, lo compraba y se lo presentaba al sacerdote. Entonces, ¿qué era lo que el sacerdote hacía? El sacerdote le decía al hombre que le traía el cordero: pon tus manos sobre su cabeza. ¿Qué significaba ese poner las manos sobre la cabeza? El hombre estaba depositando sus pecados sobre el cordero. ¿Qué estaba haciendo el cordero? El cordero, inocente de lo que este hombre había hecho, el cordero recibía, cargaba los pecados de este hombre. Vamos a ver Isaías 53, cómo nos presenta esta figura. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Te acuerdas lo que hizo Adán y Eva allá? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esa seguramente era la actitud de Adán y Eva cuando Adonai estaba sacrificando el animalito para coger las pieles. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué? Porque las enfermedades y los dolores vinieron como consecuencia del pecado. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, pobre corderito, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Como que pusimos la mano sobre la cabeza y todo nuestro castigo fue sobre él para que nosotros pudiéramos tener paz. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Usted no peca igual que yo. De pronto usted es más mentiroso que yo. Usted no peca igual que yo. De pronto usted es más lascivo que yo. Usted no peca igual que yo. De pronto usted niega las cosas más que yo. Pero todos nos descarriamos, cada uno por un camino diferente. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y seguimos leyendo allí Isaías 53. Pero lo importante es que veamos que aquí nos está anunciando a alguien que va a ser expuesto como es expuesto el cordero para el sacrificio. Aquí se nos está anunciando a alguien que va a recibir todas nuestras culpas como la recibe un cordero que es sacrificado para los diferentes sacrificios. Eso nos está anunciando aquí Isaías 53. Ahora, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 14. Perdón. Vamos primero aquí en Levíticos capítulo 4. Levíticos capítulo 4. Esto es importantísimo. Aleluya. Levítico capítulo 4. Y vamos a leer el versículo del 33
al 35. Ojo lo que dice. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, o sea, el cordero, ¿no? Y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Mire cómo era el procedimiento, ¿no? El Goyo, ya el personaje puso sus manos sobre la cabeza del cordero, transmitió allí su pecado. Ahora el cordero es degollado, cogen la sangre y la llevan hacia el altar, llevan un proceso. ¿Ok? Dice, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Yahweh, y le hará el sacerdote expiación. Ojo, aquí dice, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será, ¿qué dice? Perdonado. Muy importante eso. El sacerdote hace la expiación. Es lo que dice la Escritura. Hasta ahí nada más. Yo hice la expiación. ¿Y qué pasó con el pecado? El pecado le será perdonado. Nada más. La deuda fue perdonada. ¿Y qué pasó con el récord? ¿Y qué pasó con el hábito del varón? Que cada vez que le dan el crédito tiene un hábito compulsivo de comprar y comprar y comprar y comprar. ¿Qué pasó? ¿Eso quién lo trata? Aleluya. Ahora es importante que ahora sí vayamos al libro de Hebreos. Y vamos al capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ya lo tenemos todo. Amén. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Es decir, si a mí me perdonan mi deuda, se supone que yo más nunca me voy a meter en deuda, ¿verdad? Pero todos sabemos que no es así. Dice, pero en estos sacrificios cada año, ¿qué dice? Se hace memoria de los pecados. Cada vez que un hombre iba y llevaba un cordero, ¿qué estaba recordando? ¿Qué estaba reconociendo? Que era un pecador. Estaba haciendo memoria de sus pecados. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el récord. O sea, no puede quitar, no puede borrar. Simplemente se perdonaban, pero no se puede borrar el récord, no se puede quitar.
Por eso hay un texto en la Escritura que habla del acta de decretos que nos era contraria. Porque fuimos perdonados muchas veces, pero quedó allí un acta, un archivo de lo que un día hicimos. Porque es que todo lo que hacemos se escribe en libros. ¿Ok? Y la única manera que de esos libros se borren esos archivos es a través de la sangre del Mashiach, que es lo que vamos a ver. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos Hebreos y después vamos y lo comparamos con Levítico 4, decimos, espérate, aquí hay una contradicción. Aquí hay una contradicción. Y vamos a ver más adelante unos versículos que nos muestran algo muy importante. Aquí nos dice que la sangre de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Ok? Pero en Levítico nos dice que el sacerdote ofreció el sacrificio por la expiación. 1. Y también dice que perdonó nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando leímos que le dije, ojo con este versículo? Aquí hay dos cosas. 1, el sacerdote ofrece el sacrificio de expiación. Les dije. Y el otro, textualmente dice que él perdona los pecados. Vamos a verlo otra vez, hermano, para que no caigamos en dudas. Levítico 4. Levítico 4. Versículo 33. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüelle el holocausto. Aquí el 34. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar y derramará el resto de la sangre. 35. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Yahweh. Y le hará el sacerdote expiación. 1. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado. Y 2, dice, y será perdonado. Pero aquí dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar. Entonces, si no separamos las cosas, cada uno en su lugar, no vamos a entender y vamos a decir, esto está contradiciendo a Levítico. Bueno, Levítico dice que el sacerdote hace la expiación y perdona los pecados. Eso es todo lo que puede hacerse a través de ese rito. Pero aquí está diciendo que no se puede quitar los pecados. Entonces, ¿cómo vamos a mirar estos pasajes? Nos va a ayudar mucho a entender que la palabra hebrea que se utiliza para expiación tiene como raíz un significado que quiere decir simplemente cubrir. Cubrir. El hebreo de expiación no dice limpia, dice simplemente que cubre. ¿Qué fue lo que hizo Adonai con Adán y Eva cuando se cocieron
las plantitas para cubrirse, para guardarse. ¿Qué hizo el Señor? Sacrificó el cordero y con la piel que hizo, los cubrió solamente. Pero el efecto del pecado vino. ¿Por qué? ¿Cuál era el efecto del pecado? La advertencia era, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y no murieron Adán y Eva. Sí, murieron ese día antes de los 1000 años. Ellos no llegaron a vivir 1000 años. Y acordémonos que para el Señor un día son 1000 años de nosotros. Y 1000 años de nosotros son un día. Y el Señor se lo dijo, el día mío que tú peques, ese día vas a morir. Entonces, aunque les cubrió su pecado, la consecuencia del pecado vino. ¿Por qué? Porque todavía no había sido limpiado. Aleluya. Es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, ¿cómo podemos quitar esta aparente contradicción que hay en la Escritura sobre el pecado? Nos ayuda mucho entender Primera de Pedro, capítulo 1. Vayamos a Primera de Pedro. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1. Versos del 18 al 20. Esto ya viene producto de la revelación que fue anunciada a través de Yeshua en el Evangelio de Juan, donde él dijo que vendría sobre nosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que nos enseñaría las cosas que vendrían. Y la oración, ¿se acuerda del apóstol Pablo? Del Rav Shaul, cuando dice, Señor, yo oro por ellos, para que tú les des espíritu de revelación, porque ya Pablo se movía en ese espíritu de revelación. Él podía entender perfectamente todo esto. Él sabía que no había contradicción. Entonces, el versículo 24 de Primera de Pedro, quien también recibe revelación sobre todo lo que era Isaías, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos ahora al versículo, un momentico, Primera de Pedro 1, versículo 18 y 20. Más claro. Ojo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Esa era nuestra vana manera de vivir. Sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ojo, aquí está la clave, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Precioso. Aquí está todo. Este cordero que vimos en el madero
estaba ya destinado desde antes de la fundación de esta tierra. O sea, que cuando el Padre sacrifica, llamemos el Padre, sacrifica el animal para cubrir con las pieles a Adán y Eva, ¿qué estaba mostrando el Padre? Al Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que sería manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Es decir, ese Cordero que vemos que quita el pecado, acuérdese que desde que Juan, su primo, lo ve, él dice, este es el Cordero que dijo que perdona el pecado. No, él dijo que quita, porque el hombre era consciente de que por más que hacía sacrificio y sacrificio y sacrificio, nadie le quitaba esa tendencia a seguir pecando. Entonces, parte de la buena nueva era esa, que este Cordero sí quitaba el pecado. Aleluya. Ahora, primera de Juan. Vamos a primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer de los versos 5 hasta el 10. Ponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Póngalo aquí. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Elohim es luz. Oye, te están diciendo que ahora vas a verlo todo a través de la luz. Elohim es luz. Y no hay ningunas tinieblas ni sombras en él. Ahora vas a ver Torah, pero no ni en sombras ni en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las sombras o en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad de los rituales. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, que dice, nos limpia de todo pecado. Hermanos, estos sacrificios que estaban en el ritual del templo eran solamente una sombra. Pero realmente lo que tú y yo esperábamos y ya recibimos fue la luz de esa sombra. Entonces, ¿para qué era el templo? El templo era para que se pudiesen hacer todos estos rituales. ¡Ojo! El templo era para que se pudieran hacer todos estos rituales. ¿Cuáles rituales? Los rituales de los corderos y de los sacrificios. Pero una vez venido el verdadero cordero, ¿qué dijo? El mismo cordero que dijo, Señor, ven para que veas los edificios del templo. De cierto os digo que de este templo no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ya no era necesario.
Si el templo se lo hubieran tenido todavía allí de pie, el hombre se hubiera seguido haciendo los mismos rituales y hubieran seguido justificándose a través de los rituales, como lo hacen con todo y eso que no tienen templo. Entonces, usted me pregunta, pastor, entonces, ¿para qué necesitamos el templo? Necesitamos el templo porque con el templo sobre la tierra se va a cumplir unas profecías que todavía no se han cumplido y que tienen que ver con las fiestas que faltan por cumplirse. Hay todavía algunas fiestas que están por cumplirse. Hay un texto en Tesalonicenses. Un momentico, lo estoy buscando. Cuando nos habla del templo. Okay. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hablando sobre la venida del Mashiach y sobre la manifestación de un hombre de pecado. Oiga lo que dice la Escritura. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Aquí está hablando de la venida de Yeshua HaMashiach. Todos queremos que venga el Mashiach. Amén. Amén. Sí, que venga el Mesías. Que hay una canción que dice que venga el Mesías. Que venga el Mesías. Perfecto, todo. Yo también quiero que venga el Mesías. No me vaya a malinterpretar. Yo quiero que venga el Mesías. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Mashiach HaMashiach y nuestra reunión con él, ¿para qué queremos que venga? Para reunirnos con él. Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Usted no ve los anuncios. Por ahí oigo yo WhatsApp y cosas que mandan. El Señor ya viene. Cualquier día nos levantamos y... Todavía no. Que están las pestes. Ya la venida del Señor. Estas son las señales. En cualquier momento. No. Las pestes son apenas principios de dolores. Mateo 24. Pero hay una señal muy clara para que nosotros sepamos que la venida del Señor, ahí sí podemos decir, cuando nosotros veamos esta señal, podemos decir, sí, ahora sí, en cualquier momento. El versículo 2 nos enseña, nos alerta, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Por qué pienso lo correcto? Porque estoy en la verdad, en la luz. No estoy en la sombra. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, que van a haber varias maneras, ¿no? Entonces, hablando otra vez de la venida del Señor, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que el hombre del pecado, no, pastor, eso es que un anticristo, eso es mentira. El hombre de pecado es cualquiera que peque, que tal. Todo eso valedero hasta cierto punto. Pero ojo, aquí hay una señal. Usted no puede decir, ya se cumplió. Dice que ese hombre de pecado, sea cualquiera que usted crea que es, necesita cumplir un requisito.
necesita cumplir un requisito. Ese hombre de pecado, llámelo aquí, de allá, lo que sea, los miles, los 3 o los 4, necesita cumplir un requisito. Está en el versículo 4, dice, el cual se opone, primero este hombre de pecado va a ser una oposición. Dice, el cual se opone, y después que se oponga, él va a hacer algo más. Dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, él se va a levantar contra toda religión. Los que están en la Torá, los que no están en la Torá, los que están allá en el Medio Oriente, los que están en Asia, contra toda religión. ¿Por qué? Porque él dice que se llama Dios o es objeto de culto. En todo lugar donde haya un culto a un Dios o cualquier cosa, este hombre de pecado se va a levantar. Y ojo aquí a la señal. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces yo le pregunto, hermano, si el templo del Señor no está construido, ¿cómo se puede cumplir esta profecía? Entonces usted ve por qué sí necesitamos que el templo de Dios sea construido, el templo físico sea construido. Dice, ojo, tanto que se sienta. Esta es una acción física. No, es que nosotros somos el templo y Él se sienta en nuestro corazón. Se sentará en el tuyo. Pero aquí no está hablando en un sentido espiritual. Dice, se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, aquí ya hay una revelación. Pero cuando usted lee Daniel capítulo 9, vamos a ver que Daniel está dando apenas una sombra. Lo mismo que encontramos versos en Daniel capítulo 11, nos habla algo de esto. Entonces, esta es la razón por la cual necesitamos el templo. Esta es la razón. La razón no es para ofrecer sacrificio. ¡Ay! Ya encontraron la vaca roja. Ahora sí vamos a poder ir al templo a ofrecer sacrificio. ¿Tú te lo crees? Si tú eres un seguidor de Yeshua, hermano y hermana, te hablo a ti como seguidor de Yeshua. Tú tienes dinero y ya la vaca roja está lista. Y entonces ya llegó el Mesías también, el templo está construido. Y tú vienes y compras, porque tienes dinero, una vaca roja para ofrecer por tus pecados. Y tú vas como seguidor de Yeshua a ofrecer un cordero o la vaca roja. Y en eso se te aparece Yeshua y te dice, ¿qué estás haciendo? Señor, vine a ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Señor, vine a ofrecer un sacrificio por mis pecados. Es decir que lo que yo hice no sirvió. Te va a mirar a los ojos y te va a decir, mírame, respóndeme, ¿no sirvió? Bueno, no es que no sirvió. No, sí, pero también la Torá dice, la Torá que tú dices, también dice, y vuelvo y te hago la pregunta, ¿no fue suficiente lo que hice en el madero? Si tú eres mi seguidor, y creíste en mí, en lo que hice en el madero por ti, ¿qué haces tú trayendo sacrificios? Sí, pero es que los judíos otra cosa. Te estoy hablando a ti como seguidor de Yeshua.
Entonces, mis hermanos, es romántico. Ay, el templo, sí, los sacrificios. Ay, todos irán y adorarán en el templo. Sí, iremos y llevaremos sacrificios. Hermanos de Judá, ellos tienen esa esperanza. Pero tú y yo sabemos que no va a ser así para ti y para mí. Ya el sacrificio, el gran sacrificio que reemplaza todos estos sacrificios, ¿tú sabes con qué palabras se cumplieron? Cuando Él dijo, consumado es. Entonces, sí, añoramos, esperamos la reconstrucción del templo, pero no para andar llevando sacrificios, hermanos. Nosotros, los seguidores de Yeshua, no lo hacemos. Entonces, miramos que todo lo que nos está enseñando Levítico aquí es una sombra. Una sombra que una vez venida la luz, ya no tiene el mismo valor y el mismo significado. Pero no ha sido abolido. Eso es otra cosa. Alguien necesita seguir cumpliéndolo. Alguien necesita seguir añorándolo. Alguien necesita tener el deseo y el interés de construir el templo. Nuestros hermanos de la casa de Judá que no han visto a Yeshua. Por eso es que la Torá no fue abolida. Una razón principal, para que nosotros la recibiéramos también. Y hoy poder estar preparándonos para cumplir las fiestas del Eterno, que no son judías, son las fiestas del Eterno, y que nosotros también tenemos derechos a ellas. Pero también tenemos el deber de obedecerlas. Y razón número 2, porque todavía faltan cosas para cumplirse y esperamos la reconstrucción del templo. Yo sí espero la reconstrucción del templo y espero la manifestación gloriosa de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, pero no lo espero con los mismos fines que nuestros hermanos de la casa de Judá. Amados hermanos, dejamos hasta aquí y los invito para que el próximo miércoles, jueves, viernes, entremos en esos días gloriosos de fiestas y la fiesta del Altísimo. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Shalom, shalom, shalom. Shabbat shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.